Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Yo soy Cristian Moya y en esta ocasión vamos a hablar sobre hernias diafragmáticas congénitas. Para comenzar, me gustaría decirles la definición de una hernia diafragmática. Una hernia diafragmática se va a definir como una comunicación entre las cavidades abdominal y torácica con o sin contenido abdominal en el tórax. Las hernias diafragmáticas congénitas se deben a un defecto en la formación del diafragma, que es un músculo muy importante para la respiración, que además de eso separa la cavidad torácica del abdominal. Cuando hay un defecto congénito en la formación del diafragma, las vísceras abdominales que se encuentran normalmente separadas por este músculo van a herniarse hacia la cavidad torácica, afectando pulmones, dando lugar a una hipoplasia pulmonar y una hipertensión pulmonar persistente. Y en algunas ocasiones, si es del lado izquierdo, también puede afectar el corazón, dando un síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. El origen de las hernias diafragmáticas puede ser congénito en la mayoría de las ocasiones o raramente secundarias a algún traumatismo. Hablando sobre los tipos de hernias diafragmáticas congénitas, estas se van a clasificar dependiendo de la localización y tamaño de la hernia. Las hernias de Böchtelecke, que representan más del 90% de los casos, son hernias posterolaterales que generalmente se encuentran del lado izquierdo. Hasta un 80-85% de las hernias de Böchtelecke van a estar ubicadas del lado izquierdo, mientras que el resto de un 10-15% van a estar ubicadas del lado derecho. Y en menos de un 1 a 2% van a representar hernias bilaterales de Böchtelecke. Tenemos otro tipo de hernia, que es la hernia de Morgagni, una hernia retroesternal, que va a representar el 2% de los casos de hernias diafragmáticas congénitas. También tenemos menos comunes la hernia del hiato y la hernia parasofágica, y también menos común una hernia central. Para hablar sobre la fisiopatogenia de las hernias diafragmáticas congénitas, primero tenemos que eh, describir cómo es el desarrollo embrionario del diafragma. El diafragma se empieza a desarrollar a partir de la cuarta semana de gestación y este está compuesto de 4 componentes embriológicos. Anteriormente tenemos al septum transversum, de forma dorsolateral a los pliegues pleuroperitoneales, de forma dorsal al crura del mesenterio esofágico y de forma posterior a la pared del mesodermo. En la cuarta semana de gestación, el septum transverso, que se encuentra aquí, migra dorsalmente y se va a unir con el mesodermo mediastinal. Cuando se une con este mesodermo mediastinal, este va a separar las cavidades pleuropericárdicas y cavidades peritoneales, formando de forma transversa un músculo. Esto a su vez va a dar lugar a unos canales pleurales que a partir de aquí se van a comunicar las cavidades torácicas y abdominales. Y estos canales pleurales normalmente se cierran desde la sexta a la octava semana de gestación por medio de las membranas pleuroperitoneales. Cuando hay un defecto en estas membranas pleuroperitoneales y no se da un cierre adecuado, existe la herniación y de esta forma se forma una hernia diafragmática congénita, que da lugar a una comunicación entre las dos cavidades abdominal y torácica. Hablando sobre la epidemiología de las hernias diafragmáticas congénitas, estas tienen una prevalencia aproximada de 1 a 4 casos por cada 10,000 nacidos vivos. La mayoría de estas son esporádicas, esto quiere decir que no se van a relacionar algún síndrome o alguna asociación. Sin embargo, un 30% se va a asociar a algunas anomalías congénitas como malformaciones cardíacas, malformaciones vertebrales. Y la hernia de Böchtelecke, como ya comentamos, posterolateral va a representar hasta el 90% de los casos de hernias diafragmáticas congénitas. Muy importante mencionarles que cuando una hernia diafragmática es bilateral, es decir, que afecta a tanto el lado derecho como izquierdo, se asocia más a otras anomalías congénitas y generalmente son de peor pronóstico, porque el grado de herniación va a ser mayor en comparación con las ipsilaterales. Hablando sobre la etiología de las hernias diafragmáticas congénitas, su causa es desconocida, sin embargo, tiene múltiples factores que pueden dar origen a estas hernias, o se teorizan algunos factores tanto ambientales como genéticos. Hablando de los factores genéticos, tenemos una herencia autosómica dominante, factores como la herencia autosómica recesiva y también la ligada al X se han involucrado. En factores ambientales asociados se ha visto que
la deficiencia de vitamina A, la exposición a talidomida, el uso de algunos fármacos anticonvulsivos y fármacos como la quinina también pueden tener una relación en la fisiopatogenia de las hernias diafragmáticas congénitas. Sin embargo, pues no hay un, un fundamento ya bien claro sobre estos factores. Solamente son hipótesis o teorías de estos factores. También tenemos algunos síndromes y anomalías asociados a las hernias diafragmáticas congénitas. Notar aquí que las anomalías cardiovasculares representan hasta un 27.5% de todos los casos de hernias. Siempre va a haber una asociación con el corazón. En un 17.7% va a haber anomalías urogenitales, anomalías musculoesqueléticas como el pectus excavatum, pectus carinatum o escoliosis en un 15.7%, y también anomalías del sistema nervioso central hasta en un 9.8%. También mencionar que existen más de 70 síndromes asociados a las hernias diafragmáticas congénitas. Eh, para recalcar algunos, tenemos la trisomía 21 o síndrome de Down, trisomía 13 y trisomía 18. Y menos comunes tenemos los que se muestran aquí en la imagen. Síndrome de Fryns, Branchman-Lange, Pilster-Killian, Turner, Donnay-Barrow, Simpson-Golloway-Benman y Beckwith-Wiedemann, entre otros. Hablando sobre la fisiopatología de las hernias diafragmáticas congénitas, primero que nada mencionarles que existe un periodo crítico del desarrollo pulmonar. En este periodo, que es entre la tercera y 16ª semana de gestación, el pulmón tiene un punto crítico en su desarrollo. Aquí se empieza a ganar una masa pulmonar, una masa en los pulmones. También existe una ramificación tanto de la vasculatura pulmonar como del árbol bronquial, que a fin de cuentas da lugar a bronquios y bronquiolos. Y también se da una producción posterior a estas semanas del factor surfactante que empieza a producirse a partir de la semana 24. Es muy importante mencionarles esto porque cuando hay una falla en los cierres de los pliegues pleuroperitoneales que les comenté con anterioridad, esto va a ocurrir entre la semana 4 y 10ª semana de gestación. Entonces, cuando estos pliegues pleuroperitoneales dan un defecto congénito en el diafragma, este no se va a formar adecuadamente y por lo tanto no se van a poder separar adecuadamente la cavidad torácica de la cavidad abdominal. ¿Cómo va a afectar esto a los pulmones? Bueno, principalmente porque va a haber una herniación de las vísceras abdominales ya formadas, y esto va a afectar el periodo crítico del desarrollo pulmonar, que ocurre entre la tercera y 16ª semana de gestación. ¿Qué nos va a dar como consecuencia todo esto? Que el pulmón va a perder una masa pulmonar significativa, va a haber una afectación en la ramificación vascular y bronquial del pulmón, va a haber una pérdida de ADN pulmonar y también de algunas proteínas, y va a haber una ganancia ponderal de glucógeno. El glucógeno, si bien es una fuente energética, si se acumula de forma excesiva en el pulmón, va a interferir con el intercambio gaseoso, es decir, la hematosis, y no va a haber un intercambio correcto entre alvéolos y capilares pulmonares. De esta forma, la hipoplasia pulmonar sucede en estos neonatos y también se desarrolla una hipertensión pulmonar persistente porque hay una hiperplasia de la vasculatura pulmonar. Hablando un poco más sobre las cuestiones embriológicas de cómo es que se da esta herniación, tenemos que hay varias teorías que nos postulan cómo es que se da la hernia diafragmática congénita. Hay una teoría que nos dice que empieza a haber una proliferación anómala de fibroblastos de los pliegues pleuroperitoneales. Estos fibroblastos, en lugar de ser músculo, empiezan a generar una matriz extracelular constantemente, y además de esto van a afectar a las células precursoras de musculares. De esta forma, en lugar de haber músculo en este diafragma, va a haber fibroblastos que empiezan a producir más matriz extracelular que es susceptible a rupturas o a herniaciones, y va a haber una zona amuscular, es decir, una zona que esté carente de músculo. De esta forma, pues esta matriz extracelular se va a romper y va a permitir la herniación de las vísceras abdominales hacia la cavidad torácica, por la producción de fibroblastos que a su vez generan más matriz extracelular susceptible a ruptura. Aquí tenemos otra imagen de cómo es que a nivel embriológico esto sucede. Tenemos las células precursoras de musculares delaminadas que migran desde un dermatomiotoma de forma lateral hacia el cuerpo del diafragma.
Ya una vez que migran de forma lateral, estos se van a acumular en los pliegues pleuroperitoneales y van a empezar a proliferar y a formar músculo. Pero, ¿qué pasa en una hernia diafragmática congénita? Esta migración va a llegar hacia los pliegues pleuroperitoneales que están carentes, más bien no va a haber pliegues pleuroperitoneales adecuados y estas células musculares o células precursoras van a empezar a formar músculo alrededor del defecto herniario. De esta forma, pues se va a generar una zona susceptible a herniación y las vísceras abdominales van a migrar hacia la cavidad torácica. Hablando sobre la clínica de una hernia diafragmática congénita, todo va a depender del tipo de hernia que estemos hablando y de su localización y si es bilateral, unilateral o del tamaño del defecto herniario. Hablando sobre todo de las hernias diafragmáticas de Bochdalek, las posterolaterales que son las más comunes, los pacientes pueden referir un distrés respiratorio, que esto se puede ver manifestado clínicamente como taquipnea, puede haber cianosis, puede haber palidez, puede haber uso de músculos accesorios, puede haber quejidos por parte del neonato, todo dependiendo del tipo de distrés respiratorio y su gravedad. Hay pacientes que pueden hacer con manifestaciones clínicas muy leves hasta aquellos que nacen con una forma incompatible con la vida por la gravedad. También puede haber trastornos ácido-base, puede haber una acidosis respiratoria y una inestabilidad hemodinámica, puede haber abdomen escafoideo, un aumento del diámetro de la pared torácica por lo mismo de que hay más vísceras contenidas en esta cavidad. Puede haber ruidos intestinales en cavidad torácica, podemos detectar peristaltismo, ruidos peristálticos, por lo mismo de que los intestinos, estómago e incluso el hígado pueden migrar hacia la cavidad torácica. También va a haber ausencia de ruidos pulmonares porque pues van a estar presentes las asas intestinales que van a esconder a estos ruidos pulmonares. Y en caso de que el intestino se perfore y se desarrolle una infección, puede haber también sepsis y shock. También las hernias diafragmáticas congénitas van a representar una causa rara de muerte súbita en neonatos. Hablando sobre el diagnóstico, este se divide en diagnóstico prenatal y diagnóstico postnatal. Hablando del diagnóstico prenatal, que es el que sucede antes del nacimiento, el gold estándar para poder diagnosticar una hernia diafragmática congénita va a ser la ecografía prenatal, que esta se suele realizar entre la semana 16 y la semana 18. Aquí podemos encontrar algunos datos sugestivos de una hernia diafragmática, como es el polidramnios, la presencia de una masa torácica ecogénica en el tórax. Puede haber también una desviación mediastínica, por lo mismo de que estas vísceras van a desviar el mediastino. Puede haber una burbuja gástrica o presencia de hígado en la cavidad torácica y anasarca fetal o hidrops fetalis en algunos casos. Muy importante mencionarles que dependiendo del tipo de hernia y su localización, van a ser las vísceras que van a migrar hacia la cavidad torácica. Por decir un ejemplo, en las hernias diafragmáticas congénitas izquierdas, las de Bochdalek, que son las más comunes, suele haber una herniación del estómago, haces intestinales del intestino delgado y grueso, y en algunas ocasiones también puede haber herniación del hígado de forma parcial. Sin embargo, en las hernias diafragmáticas derechas es más común que se hernie el hígado y esto es un factor de mal pronóstico. También puede haber herniación de algunas vísceras como es el intestino derecho, delgado y el intestino grueso. En caso de que se sospeche una herniación de hígado, es muy importante realizar una resonancia magnética lo antes posible, puesto que esto nos va a permitir una mejor visualización de este órgano. Hablando del diagnóstico postnatal, esto lo vamos a hacer a través de la combinación de factores como la clínica. Muy importante mencionar el distrés respiratorio que ocurre en las primeras horas de vida, en las hernias de Bochdalek. También puede haber anomalías asociadas, sobre todo las cardiovasculares que ya les comenté, urogenitales, del sistema nervioso central, etcétera. Y sobre todo, confirmarlo con un estudio de imagen, de preferencia una radiografía torácica que tenga datos compatibles de una hernia diafragmática congénita. Si se fijan en esta imagen, es una imagen de un paciente con una hernia diafragmática de Bochdalek. Hay presencia de haces intestinales en el tórax y se muestran haces intestinales con presencia de aire en la cavidad torácica. Esta es otra imagen de un paciente con hernia diafragmática de Morgagni, que es una hernia que suele ocurrir en la línea media del tórax de forma anterior.
Si se fijan, hay presencia también de aire a nivel, en la línea media del tórax, por arriba del diafragma y por detrás del esternón. Muy importante mencionarles que las hernias diafragmáticas de Morgagni, estas suelen ser asintomáticas en el recién nacido. Se suelen manifestar más en el periodo preescolar y escolar. Y en la mayoría de los casos, estas hernias van a tener contenido de lomento. En algunos casos también va a haber asas intestinales del intestino delgado y grueso, y raramente involucran el hígado. Estas pueden verse manifestadas como un distrés respiratorio menos grave que las de Bosch-Talek, y también pueden experimentar vómitos productos de la obstrucción intestinal intermitente que tienen estos pacientes. Hablando sobre los diagnósticos diferenciales de las hernias diafragmáticas congénitas, de forma prenatal va a haber lesiones torácicas que pueden simular una hernia diafragmática congénita. Aquí vamos a involucrarnos malformaciones broncopulmonares, quistes broncogénicos, atresia bronquial, quistes entéricos y teratomas, y también un secuestro pulmonar. De forma postnatal tenemos una ventración diafragmática, que esta también es un tipo de malformación congénita en la cual el diafragma se encuentra debilitado con una pared más delgada que la normal. Esta debilitación, esta debilidad en la pared diafragmática hace que las vísceras abdominales también se puedan eventrar hacia la cavidad torácica. Sin embargo, aquí no va a haber un defecto diafragmático amuscular o una zona incompleta en la formación. Simplemente es un diafragma más delgado que permite la eventración de vísceras hacia la cavidad torácica. También puede haber otras causas de hipoplasia pulmonar, de hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, secundarias a una aspiración de meconio, por ejemplo, entre otras. Finalmente, hablando del tratamiento de los pacientes con hernias diafragmáticas, hablando sobre el tratamiento inicial de estos pacientes, en primera instancia, si ya sospechamos de una hernia diafragmática congénita, lo primero que tenemos que hacer es que el neonato nazca en un hospital de tercer nivel para que reciba todos los cuidados necesarios y adecuados para estos pacientes. En segundo lugar, tenemos que estabilizarlo hemodinámicamente, cuidar sobre todo su estado ácido-base y prevenir la hipoxia, porque estos factores pueden generar un aumento en la hipertensión pulmonar persistente y puede empeorar el pronóstico. Se tiene que intubar de forma endotraqueal de forma inmediata, teniendo como objetivo una presión inspiratoria de pico bajo, menor a 25 centímetros de agua. Se tiene que colocar una sonda oro o nasogástrica para una descompresión del estómago y también para disminuir la hipoplasia pulmonar. Se tienen que colocar algunas vías arteriales pre y postductales para medición de gases, para tomar gasometrías y también para medir la presión arterial, y una vía venosa central, de preferencia umbilical, para la administración de fármacos y fluidoterapia. También, como aparte del abordaje inicial, se tiene que tomar una ecocardiografía, por lo mismo de que existe una alta frecuencia de anomalías cardíacas asociadas, y también la ecocardiografía es un estudio que nos va a permitir evaluar el grado de hipertensión pulmonar del paciente y ver si existe un síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, que suele ser también común en estos pacientes. En algunos casos también se tiene que tomar medidas de sedación y relajación, esto sobre todo para prevenir una vasoconstricción simpática que aumente la hipertensión pulmonar persistente. También algo que me llamó mucho la atención es la administración de factor surfactante y de óxido nítrico inhalado. Estos dos fármacos, algunos los contradicen, algunos dicen que no funcionan. En la bibliografía que yo consulté mencionaba que la administración de factor surfactante no corrige como tal el problema, pero sí va a estar recomendado en neonatos prematuros que sean menores a 34 semanas de gestación, que tengan además datos de atelectasias alveolares. Entonces solamente lo vamos a administrar en pacientes prematuros que tengan hernia diafragmática. El óxido nítrico inhalado, en cambio, este ha demostrado que mejora la oxigenación y además disminuye la necesidad de una oxigenación de membrana extracorpórea, que, como lo vamos a comentar más adelante, es un tipo de terapia ventilatoria de último, de último, de última estancia,
que debemos de utilizar en pacientes que están muy deteriorados hemodinámicamente con parámetros ácido-base muy deteriorados. Entonces, el óxido nítrico, al ser un fármaco vasodilatador por excelencia, nos ayuda a mejorar la oxigenación, también disminuye la hipertensión pulmonar y sobre todo va a disminuir esta necesidad de la ventilación por oxigenoterapia de membrana extracorpórea. También podemos utilizar otros fármacos vasodilatadores alternativos como el uso de inhibidores de fosfodiesterasa 5, tales como el sildenafil o incluso también el bosentan. Hablando sobre las estrategias de ventilación mecánica, podemos emplear la ventilación convencional para todo paciente, siempre y cuando tengamos como objetivos ventilatorios una saturación de oxígeno preductal mayor a 85%, una, una presión de oxígeno arterial preductal mayor a 30 milímetros de mercurio, una hipercapnia permisiva que está definida como una presión de CO2 entre 45 y menos de 65 milímetros de mercurio y un pH arterial mayor a 7.25 a 7.40. Si tenemos como objetivos ventilatorios estos que acabo de mencionar con la ventilación mecánica, este vamos a elegir como de primera línea. Si existe una hipoxia persistente y una hipercapnia definida como una presión de CO2 mayor a 65, podemos utilizar una ventilación oscilatoria de alta frecuencia. Y si además el paciente está alterado hemodinámicamente y no se logra corregir la hipotensión, si existe un pH muy bajo y si el paciente está deteriorado, como última instancia podemos utilizar la oxigenación con membrana extracorpórea. Para poder utilizar la oxigenación de membrana extracorpórea existen algunos criterios. Ya comentamos que este va a estar indicado en pacientes que no responden a la ventilación mecánica convencional y en casos severos. Estos criterios son los siguientes: que exista una inestabilidad para mantener una presión de oxígeno preductal mayor al 85% o postductal con una presión de oxígeno mayor a 30 milímetros de mercurio, una presión inspiratoria de pico bajo mayor a 28 centímetros de agua o una presión arterial media mayor a 15, que existe una hipotensión resistente a fluidoterapia o uso de fármacos inotrópicos como la dopamina, dobutamina o incluso hidrocortisona, y que existe además un aporte inadecuado de oxígeno y que está acompañado con acidosis metabólica persistente. En resumidas cuentas, que el paciente esté hemodinámicamente inestable y que no se corrija con las terapias ventilatorias ya comentadas. Finalmente, hablando del tratamiento electivo para estos pacientes, esto como es un problema congénito, un problema anatómico meramente, se tiene que tratar también quirúrgicamente, con procedimientos quirúrgicos. Sin embargo, es muy importante mencionarles que primero tenemos que manejar a nuestros pacientes médicamente, estabilizándolos en los parámetros hemodinámicos, estabilizando el pH, la hipoxia, corregirla. Ya una vez que logramos intervenir correctamente con nuestros pacientes y estabilizamos a nuestros pacientes, vamos a proceder a la intervención quirúrgica. La intervención quirúrgica generalmente se realiza con una incisión subcostal del lado que esté afectado por la hernia, y esta va a consistir en corregir el defecto diafragmático y además reduciendo las vísceras hacia la cavidad abdominal. Es muy importante mencionarles que anteriormente se sabía que la cirugía era la terapia que íbamos a iniciar primero a nuestros pacientes y luego manejarlo médicamente. Ahora se sabe que es todo lo contrario. Primero vamos a manejar médicamente a nuestros pacientes y luego vamos a proceder a la cirugía. Hasta que el paciente esté hemodinámicamente estable, podemos proceder a la intervención quirúrgica. También tenemos los reemplazos diafragmáticos. Aquí es muy importante mencionarles que el tamaño sí importa. Cuanto mayor sea el defecto, cuanto más grande sea el defecto diafragmático, mayor severidad de la enfermedad. Si se fijan, aquí hay diferentes tipos de hernias diafragmáticas. Eh, Hay hernias que suelen ser pequeñas, otras que son medianas, otras muy grandes y otras extremadamente grandes. Entre mayor sea el defecto, mayor será la severidad de la enfermedad y peor será el pronóstico. Y esto es importante mencionarlos porque en casos de pacientes que tienen defectos diafragmáticos considerablemente grandes, se pueden emplear algunos reemplazos diafragmáticos
como parches sintéticos no absorbibles. Tal es el caso de los parches de politetrafluoroetileno y polipropileno, que son microfilamentos que se adhieren muy bien al defecto, son muy disponibles en el mercado y son fáciles de cortar y son muy buenos en la intervención quirúrgica de estos pacientes. También tenemos los parches biosintéticos absorbibles, que generalmente son parches hechos de colágeno acelular porcino. Estos tienen la ventaja de ser parches que generan menos riesgo de infección en comparación con los parches sintéticos no absorbibles. Y por última instancia tenemos los parches de tejido autólogo, que generalmente son hechos, o más bien consisten en fragmentos musculares del mismo paciente. Generalmente se hacen estos parches a partir del músculo oblicuo interno o el músculo transverso del abdomen, y estos tienen la ventaja de generar menos reacción inflamatoria en comparación con los anteriores. Este efecto que ven aquí, el defecto D, es la forma más extrema de una hernia diafragmática congénita. Se fijan, aquí hay una hemiagenesia del diafragma, porque literal la parte derecha del diafragma está completamente ausente y por lo tanto el grado de herniación es mayor en comparación con las anteriores. Hablando sobre las complicaciones de las hernias diafragmáticas congénitas, estas se dividen en complicaciones agudas, como es el caso de la hipertensión pulmonar persistente, la presencia de hemorragias, quilotórax e infecciones, y complicaciones tardías, que en este caso incluimos a las infecciones respiratorias y la enfermedad pulmonar crónica, la presencia de recurrencias en las hernias, una reherniación, complicaciones relacionadas al parche, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que suele ser bastante común en estos pacientes. Hasta en un 40-50% de los pacientes que fueron intervenidos van a tener problemas gastrointestinales, incluyendo alergia, la obstrucción intestinal y, como complicaciones neurológicas, la hemorragia intraventricular, la presencia de infartos, la leucomalacia periventricular y las colecciones de líquidos extraaxiales. También, como anomalías musculoesqueléticas, podemos mencionar la escoliosis, el pectus excavatum, el pectus carinatum, entre otras. Aquí tenemos una tabla que muestra la incidencia de todo este tipo de comorbilidades o complicaciones a largo plazo de estos pacientes. Si se fijan, las gastrointestinales suelen ser bastante comunes. En este caso, esta tabla dice que es de un 50 a 100% la frecuencia estimada del reflujo gastroesofágico. Puede variar dependiendo de la bibliografía que consulten. También puede haber problemas en el impacto de la familia, el impacto económico y sobre todo también en el neurodesarrollo del paciente. Suele haber problemas cognitivos y emocionales y del comportamiento de estas personas. Finalmente, quiero mencionarles un tratamiento experimental que se está desarrollando, que es la oclusión traqueal intrauterina. Es un tratamiento experimental que tiene como objetivo prevenir o revertir la hipoplasia pulmonar y restablecer el crecimiento pulmonar adecuado. Esta va a consistir en colocar unos balones por vía percutánea hacia la tráquea y de esta forma ocluir la tráquea. Esta colocación de balones va a ser guiada por vía percutánea por un ultrasonido y se coloca entre la semana 24 y 28 de gestación. Se retira en la semana 35 con el fin de que sea únicamente un efecto transitorio oclusivo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Se cree que al tener una oclusión traqueal en este periodo fetal, se da una acumulación de líquidos en los futuros espacios hidroaéreos y esto genera un aumento en la distensibilidad pulmonar. Al existir un aumento de la distensibilidad pulmonar, se ha visto que existen factores de crecimiento como el factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento similar a la insulina y el TGF-beta 2. Estos factores de crecimiento favorecen el crecimiento pulmonar. De alguna forma se da una hiperplasia pulmonar y esto compensa de alguna forma la hipoplasia pulmonar que tienen estos pacientes con hernias diafragmáticas. Sin embargo, sigue en fase de experimentación. Eh, Tiene como desventajas que genera una disminución de factor surfactante y esto pues afecta de alguna forma la tensión alveolar, hace que se puedan colapsar los alveolos de una forma más fácil y puede dar origen a atelectasias o colapso pulmonar.
Entonces, únicamente es un tratamiento experimental que sigue desarrollándose y potencialmente podría ser una estrategia terapéutica en la cual podemos intervenir de forma prenatal a este tipo de pacientes. Y bueno, como tal, esto ha sido todo. Aquí les dejo la bibliografía que utilicé para esta exposición. Espero que el video les haya sido de utilidad. No olviden suscribirse al canal y compartir este video en sus redes sociales para que lleguen más personas. También los invito a que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de próximos videos y les agradecería mucho si me regalan un like y comentan este video. Sin más que decir, me despido y les deseo un excelente día. Hasta la próxima.